¿Sabes cuál es tu problema, Leah? Crees que lanzarle dinero a todo te hace importante, pero sigues siendo una carga inútil que ni siquiera puede mantener a un hombre. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, la voz de mi padre resonando desde el video que mi tío me había enviado accidentalmente. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Estaba sentada en mi pequeño apartamento en Portland, Oregón, rodeada por la evidencia de mi cuidadoso presupuesto. Muebles de segunda mano, comestibles de marca genérica, nada extravagante. Y, sin embargo, durante los últimos 4 años, había estado pagando la hipoteca de mi padre cada mes sin falta. Mi nombre es Leah, y tengo 32 años. Trabajo como coordinadora de logística para una empresa de envíos de tamaño mediano, ganando un dinero decente, pero nada espectacular. Siempre había sido la responsable de la familia, la que aparecía cuando las cosas se ponían difíciles, la que nunca pedía nada a cambio. Mi padre nos había criado a mí y a mi hermano mayor, Kenneth, por su cuenta después de que mi madre falleciera cuando yo tenía 7 años. Había trabajado en la construcción toda su vida, y cuando se jubiló hace 5 años, sus ahorros eran inexistentes. El video llegó a las 9 p.m. de un martes. Mi tío Gerald, el hermano menor de mi padre, tenía la intención de enviárselo a otra persona de la familia. En cambio, aterrizó en mis mensajes con un simple texto. Pensé que querrías ver esto de la cena del domingo. Puse reproducir de nuevo. Necesitaba asegurarme de que había oído correctamente. La cámara temblaba, claramente filmada con el teléfono de alguien en una reunión familiar a la que no había sido invitada. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una cerveza en la mano, luciendo relajado y cómodo. Mi hermano Kenneth estaba a su lado, riéndose de algo. La tía Patricia, el tío Gerald y algunos primos ocupaban las otras sillas. Leah ha sido muy generosa con el dinero de la hipoteca. Se escuchó la voz del tío Gerald desde detrás de la cámara. Criaste a una buena hija, Frank. Mi padre resopló. ¿Generosa? Me lo debe. Le puse un techo sobre la cabeza durante 18 años. Esto es solo ella devolviéndome lo que me quitó. Además, no tiene nada más en su vida. Ni esposo, ni hijos. Bien podría hacerse útil como nuestra vaca lechera. La mesa estalló en risas. Mi hermano Kenneth añadió. Siempre ha sido así, desesperada por demostrar que importa. Es un poco triste, honestamente. Mi tía Patricia intervino. Al menos sirve para algo. Mejor que ser completamente inútil. Detuve el video. Mis manos temblaban. El apartamento se sentía demasiado pequeño. De repente, las paredes se me echaban encima. Había estado enviando a mi padre $2 cada mes durante 4 años. Eso eran $96. Casi $100 a un hombre que me veía como nada más que un cajero automático conveniente. La peor parte ni siquiera eran las palabras. Era la naturalidad de todo. Estaban sentados alrededor de una mesa cenando, comiendo comida probablemente pagada con mi dinero, riéndose de lo patética que era. Y yo ni siquiera sabía que se estaban reuniendo. Nadie me había invitado. Nadie había pensado en incluirme en estas cenas familiares, donde aparentemente yo era el entretenimiento. Miré alrededor de mi apartamento, el sofá que había comprado en una tienda de segunda mano, la mesa de centro que había montado yo misma de muebles de descuento, las cortinas que había cosido con tela de liquidación, porque no podía permitirme nada más caro. Todo porque había estado poniendo a mi padre en primer lugar, asegurándome de que su hipoteca estuviera pagada, asegurándome de que pudiera conservar la casa en la que había vivido durante 30 años. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del tío Gerald. Lo siento, eso no era para ti. Olvidémoslo. Olvidémoslo. Como si pudiera desescuchar a mi propio padre llamándome inútil, como si pudiera desver a toda mi familia riéndose a mi costa. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. El video se detuvo en el rostro sonriente de mi padre. Una parte de mí quería llamarlo de inmediato para gritar y exigir una explicación, pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a ser cuidadosa y calculadora tras años de ser ignorada, me dijo que esperara. El próximo pago de la hipoteca vencía en 2 semanas. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, reproduciendo el video una y otra vez, memorizando cada palabra, cada risa, cada mirada despectiva. Cuando salió el sol, lo había visto 17 veces. Mi relación con mi padre nunca había sido cálida. Después de la muerte de mi madre, se había volcado en el trabajo, dejándonos a Kenneth y a mí a nuestra suerte la mayor parte del tiempo. Kenneth,
Siendo 3 años mayor, había asumido un papel protector que rápidamente se transformó en otra cosa. Se convirtió en el niño de oro, el hijo que no podía hacer nada mal, mientras que yo me convertí en la niña que siempre estaba en medio. Recuerdo tener 10 años, tratando de mostrarle a mi padre un dibujo que había hecho en la escuela. Apenas lo miró antes de devolvérmelo. «Qué bonito, Lia. Ve a jugar afuera. Estoy tratando de ver el partido». Kenneth se había reído. «A nadie le importan tus estúpidos dibujos». Ese se convirtió en el patrón. Kenneth me menospreciaba, y mi padre, o lo ignoraba, o se unía. Cuando entré en el cuadro de honor en la secundaria, mi padre dijo: «Bien. Al menos no eres completamente inútil». Cuando Kenneth apenas se graduó, mi padre le organizó una fiesta y le compró un coche. Me fui a la universidad con una beca parcial, trabajando en 2 empleos para cubrir el resto. Mi padre nunca se ofreció a ayudar. «Eres inteligente», había dicho. «Resuélvelo». Lo resolví. Me gradué con un título en gestión de la cadena de suministro y conseguí un trabajo que pagaba razonablemente bien. Me mudé a Portland por trabajo, poniendo distancia entre mí y la familia que nunca había sentido del todo como mía. Pero todavía llamaba cada semana. Todavía enviaba tarjetas de cumpleaños. Todavía aparecía para Navidad, aunque a menudo me sentía invisible. Hace 4 años, mi padre me llamó. Fue inusual. Nunca llamaba a menos que necesitara algo. Su voz era áspera, ligeramente avergonzada. «Lia, necesito hablar contigo sobre algo». Explicó que su jubilación no cubría sus gastos. La hipoteca de su casa se comía la mayor parte de sus ingresos mensuales y estaba empezando a atrasarse. El banco había enviado advertencias. Podría perder la casa. «No puedo pedírselo a Kenneth», había dicho. «Él tiene su propia familia de la que preocuparse. Su esposa Jessica acaba de tener al bebé, y el dinero escasea». Sentí un aleteo de algo en mi pecho. No exactamente esperanza, pero algo cercano. Me estaba pidiendo ayuda. Me necesitaba. «¿De cuánto es la hipoteca?», había preguntado. 2,000 al mes. Era una parte sustancial de mis ingresos, pero podía manejarlo. Tendría que recortar gastos, vivir más frugalmente, pero podía hacerlo. «Te ayudaré», había dicho. «Enviaré el dinero cada mes». Hubo una pausa entonces. «¿De verdad? ¿Harías eso?» «Eres mi padre». «Por supuesto que lo haría». «Bueno, gracias, Lia, te lo agradezco». Eso fue hace 4 años. Desde entonces, he enviado fielmente $2 el primer día de cada mes. Mi padre rara vez me agradecía. A veces, reconocía la transferencia con un breve texto. «Recibido». Otras veces, nada en absoluto. Me había convencido de que no importaba. Estaba ayudando. Estaba siendo una buena hija. Quizás esto finalmente le haría ver mi valor. Ahora, sentada en mi apartamento con ese video grabado en mi mente, me di cuenta de lo tonta que había sido. Él no veía mi valor. Veía una fuente conveniente de dinero, una vaca lechera, una carga inútil que al menos servía para algo. Abrí mi aplicación bancaria y miré mi historial de transferencias. Cada mes como un reloj. $2. $96 en total. Pensé en lo que podría haber hecho con ese dinero. Podría haber comprado un coche. Podría haberme mudado a un apartamento mejor. Podría haber viajado, ahorrado para una casa propia, invertido en mi futuro. En cambio, lo había invertido todo en una casa que nunca heredaría para un hombre que se burlaba de mí a mis espaldas. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Me quedé mirando la pantalla, viendo su nombre parpadear. No contesté. No dejó un mensaje de voz. 20 minutos después, llamó Kenneth. Tampoco contesté. Luego un texto de mi padre. Gerald me contó sobre el video. Solo era una broma familiar. No seas tan sensible. No seas tan sensible. Como si el problema fuera mi reacción, no sus palabras. Pensé en responder. Pensé en llamarlo y desatar 4 años de dolor e ira. Pero algo me detuvo. Una pequeña voz en mi cabeza, fría y calculadora, susurró. Espera. Piensa. Planifica. Abrí mi laptop y comencé a rebuscar en mis registros financieros. Cada transferencia, cada correo electrónico de confirmación, cada intercambio de mensajes de texto sobre la hipoteca, guardé todo en una carpeta en mi escritorio. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a la compañía hipotecaria. Hola, llamo por la cuenta de Frank Henderson.
dije usando el nombre de mi padre. Expliqué que era su hija y que había estado haciendo los pagos en su nombre. Quería confirmar el estado de la cuenta. El representante fue servicial. La cuenta estaba al día. Todos los pagos habían sido recibidos. De hecho, según sus registros, la hipoteca se pagaría por completo en solo 6 meses más. 6 meses. Después de 4 años de pagos, mi padre estaba a solo 6 meses de ser dueño absoluto de su casa. ¿Y luego qué? ¿Me lo diría siquiera? ¿Me dejaría seguir enviando dinero, quedándoselo para él? Agradecí al representante y colgué. Mis manos estaban firmes ahora. El dolor todavía estaba allí, enterrado profundamente, pero en la superficie sentí algo más agudo, algo que sabía a determinación. El próximo pago vencía en 12 días. Los días siguientes pasaron en una extraña niebla. Fui a trabajar, coordiné envíos, respondí correos electrónicos, asistí a reuniones. En la superficie, todo era normal. Por dentro, estaba construyendo un plan. Mi padre llamó 2 veces más. No contesté. Kenneth envió varios mensajes de texto, cada uno más molesto que el anterior. Papá dice que lo estás ignorando. ¿Cuál es tu problema? ¿Y de verdad vas a armar un escándalo por una estúpida broma? Y finalmente, estás siendo infantil. Tampoco respondí a esos. El jueves, mi mejor amiga Fiona llamó. Nos habíamos conocido en la universidad, y seguimos siendo cercanas a pesar de vivir en diferentes ciudades. Ella era una de las pocas personas que conocía la historia completa de mi dinámica familiar. ¿Estás bien?, preguntó. Has estado callada. Le conté sobre el video. Se lo reproduje por teléfono. Hubo un largo silencio después de que terminó. Leah, dijo finalmente, su voz tensa por la ira. Eso es horrible. Esa gente es horrible. Lo sé. No más desquicio. ¿Qué vas a hacer? Voy a dejar de pagar la hipoteca. Bien. Deberías haberlo dejado hace años. Pero no voy a dejar de hacerlo en silencio. Me voy a asegurar de que todos sepan exactamente lo que ha estado pasando. Fiona se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo? Le expliqué mi plan. Los recibos de la hipoteca, el video, la documentación de cada pago que había hecho. Iba a enviárselo todo a cada miembro de mi familia extendida. Quería que vieran la verdad, no la versión que mi padre contaba en las cenas de los domingos, sino los hechos reales. Se va a poner furioso, advirtió Fiona. Bien. Leah, hablo en serio. Podría intentar tomar represalias. Toda tu familia podría volverse en tu contra. Ya lo han hecho, dije en voz baja. Se han vuelto en mi contra toda mi vida. Simplemente no me había dado cuenta hasta ahora. Ella suspiró. Está bien, si estás segura de esto, te apoyo. ¿Qué necesitas de mí? Solo estar ahí cuando ocurra la debacle. Voy a necesitar a alguien con quien hablar. Siempre. Después de colgar, pasé la noche compilando todo. Saqué cada extracto bancario que mostraba las transferencias. Descargué cada correo electrónico de confirmación. Tomé capturas de pantalla de las conversaciones de texto con mi padre sobre los pagos. Lo organicé todo cronológicamente, creando una línea de tiempo clara que mostraba exactamente cuánto había dado y durante cuánto tiempo lo había estado haciendo. Luego hice copias del video que mi tío había enviado, guardándolo en múltiples unidades, para asegurarme de no perderlo. Redacté un correo electrónico. Me tomó varios intentos lograr el tono correcto. No quería sonar histérica o emocional. Quería sonar tranquila, objetiva e innegable. El correo electrónico decía: escribo para compartir información sobre los pagos de la hipoteca que he estado haciendo en nombre de mi padre durante los últimos 4 años. Pensé que era importante que todos entendieran la situación completa. Adjunto. Encontrarán la documentación de cada pago que he hecho, totalizando $96. También he incluido un video que creo que proporciona un contexto útil. No haré ningún pago futuro. Simple, directo, devastador. Hice una lista de destinatarios. El tío Gerald, la tía Patricia, mis primos, los amigos de la iglesia de mi padre, los vecinos que conocía desde hacía décadas, cualquiera que pudiera haber escuchado su versión de los hechos, cualquiera que pudiera haberse sentado en esas cenas de los domingos y haberse reído. Pero aún no lo envié. El pago de la hipoteca no vencía hasta el lunes. Quería esperar hasta el último momento posible, hasta que mi padre se diera cuenta de que el dinero no llegaba, hasta que comenzara a entrar en pánico. Luego, cuando llamara, exigiendo saber dónde estaba su pago,
Pulsaría enviar. El fin de semana fue una tortura. Seguía revisando mi teléfono, medio esperando que mi padre de alguna manera sintiera lo que estaba planeando, pero no había nada. Silencio de radio de toda la familia. El domingo por la noche, salí a dar un largo paseo por mi vecindario. Portland era hermoso a principios de otoño. Las hojas apenas comenzaban a cambiar. El aire fresco y frío. Pensé en mi madre, la única persona que me había hecho sentir amada y querida. Había sido amable, paciente, siempre lista con un abrazo o una palabra de aliento. Me pregunté qué pensaría de lo que estaba a punto de hacer. Decidí que lo entendería. Había pasado su vida tratando de hacer feliz a mi padre, tratando de suavizar sus asperezas, tratando de convertirlo en alguien capaz de mostrar afecto. La había agotado. Quizás, de alguna manera, ella querría que yo dejara de cometer el mismo error. Cuando llegué a casa, me senté en la mesa de mi cocina y abrí mi laptop. El correo electrónico todavía estaba allí, esperando en mi carpeta de borradores. Todos esos archivos adjuntos, toda esa documentación, listos para ser enviados. Mi teléfono sonó. Mi padre. Contesté esta vez. Ya era hora, dijo, con voz áspera. Has estado evitando mis llamadas toda la semana. He estado ocupada. ¿Demasiado ocupada para tu propio padre? Casi me río de la ironía. ¿Qué necesitas? Solo para saber asegurarme de que el pago se procese mañana. La hipoteca vence. Ahí estaba. No un cómo estás o un lo siento por el video. Solo una confirmación de que su vaca lechera seguía funcionando correctamente. En realidad, dije lentamente, quería hablar contigo sobre eso. ¿Sobre qué? No voy a enviar el pago este mes. Silencio. Luego, ¿qué? No voy a enviar el pago. He terminado. ¿Terminado? ¿Qué demonios significa eso? Significa exactamente lo que parece. He estado pagando tu hipoteca durante 4 años, $96, y no voy a hacerlo más. Su voz se agudizó. Leah, esto no es gracioso. Ese pago tiene que hacerse mañana. Entonces tendrás que hacerlo tú mismo. Justin Gartimas. No puedes simplemente dejar de hacerlo. Teníamos un acuerdo. Teníamos un acuerdo donde yo te enviaba dinero y tú me llamabas una carga inútil a mis espaldas. Ese acuerdo. Otro silencio. Más largo esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Defensiva. Gerald no debería haberte enviado ese video. Pero lo hizo. Y ahora sé exactamente lo que piensas de mí. Era solo una charla. Cosas de familia. Estás exagerando. Era cosas de familia. Me llamaste tu vaca lechera. Dijiste que era inútil. Dejaste que todos se rieran de ello. Mira, no lo dije así. Estás tergiversando las cosas. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. No estoy tergiversando nada. Escuché lo que dijiste. Vi cómo lo dijiste. Y ahora estoy tomando una decisión. He terminado de ser tu vaca lechera. Leah, sé razonable. ¿De dónde voy a sacar $2 para mañana? No lo sé y no me importa. Ese es tu problema ahora. Estás siendo egoísta. Y ahí estaba, la acusación que había estado esperando. Egoísta, porque querer un respeto básico de mi propio padre era egoísta, porque dejar de ser utilizada era egoísta. Adiós, dije y colgué. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era por el dolor. Era por la adrenalina, por el conocimiento de que acababa de cruzar una línea que nunca podría descruzar. Mi teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Mi padre, luego Kenneth, luego mi padre de nuevo. Apagué el timbre y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Luego abrí mi correo electrónico. Saqué el borrador que había preparado y pasé el cursor sobre el botón de enviar. Mañana por la mañana, vería el mundo de mi padre desmoronarse de la misma manera que él había desmoronado el mío. Mañana por la mañana, todos sabrían la verdad. Pensé en ese video una vez más. El rostro sonriente de mi padre, la risa alrededor de la mesa, la crueldad casual de personas que nunca habían considerado cómo sus palabras podrían herirme. Hice clic en enviar. Los correos electrónicos se enviaron a las 6 a.m. del lunes por la mañana. Los había programado para que se enviaran automáticamente, sincronizados perfectamente para cuando la gente estuviera revisando sus teléfonos con el café, cuando tuvieran tiempo de leer todo
Cuando la información tuviera el máximo impacto, no dormí el domingo por la noche. Me quedé en la cama mirando el techo, imaginando las reacciones. El tío Gerald abriendo su correo electrónico y viendo el video que me había enviado accidentalmente, ahora transmitido a toda la familia. La tía Patricia leyendo los recibos de la hipoteca, sumando los números. Los amigos de la iglesia de mi padre viéndolo llamarme inútil, escuchándolo reírse de usarme. A las 6:15 a.m. Mi teléfono comenzó a vibrar. Había vuelto a encender el timbre, y ahora observaba cómo notificación tras notificación llegaba. Llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de voz, el equivalente digital de una bomba estallando. Me preparé el desayuno, huevos revueltos y tostadas, y comí lentamente mientras mi teléfono continuaba su danza frenética sobre el mostrador. Todavía no estaba lista para interactuar. Quería que lo asimilaran, que realmente absorbieran lo que habían visto y leído. A las 7 a.m. Finalmente tomé mi teléfono. 43 llamadas perdidas, 67 mensajes de texto, 21 mensajes de voz. Comencé con los textos. Tío Gerald. Leah. Lo siento mucho. No tenía idea de que Frank se sentía así. Por favor, llámame. Viscaras Gromi. Tía Patricia. Esto es humillante para todos. ¿Por qué ventilarías asuntos familiares privados de esta manera? Kenneth, ¿qué demonios te pasa? Estás destruyendo a esta familia por una estúpida broma. Mi padre, múltiples mensajes, cada uno más enojado que el anterior. ¿Cómo te atreves? Pequeña vengativa. Después de todo lo que hice por ti, estás muerta para mí. Pero luego hubo otros mensajes, unos que no esperaba. Mi prima Julia. No tenía idea de que estabas pagando su hipoteca. Lo siento mucho, Leah. Lo que dijo sobre ti fue asqueroso. La vecina de mi padre, la señora Henderson. Siempre pensé que eras una chica tan dulce. Tu padre nunca mencionó nada de esto. Estoy horrorizada por lo que vi en ese video. Alguien de la iglesia de mi padre. Frank ha estado aceptando donaciones de la congregación durante años, afirmando que tenía dificultades financieras. ¿Estabas pagando sus facturas todo este tiempo? Ese último mensaje me hizo detenerme. ¿Donaciones de la iglesia mientras yo le enviaba $2 al mes? Abrí los mensajes de voz. La voz de mi padre llenó mi apartamento, cruda de rabia. ¿Crees que puedes humillarme así? ¿Crees que puedes poner a todos en mi contra? No eres nada, Leah. Siempre has sido nada. Tu madre se avergonzaría de ti. Lo borré y pasé al siguiente. Kenneth, igualmente furioso. Siempre has estado celosa de lo que papá y yo tenemos. Esto es solo tú tratando de arruinar todo porque no soportas estar sola y miserable. Madura. Pero luego la voz del tío Gerald, más tranquila, casi rota. Leah, te debo una disculpa. Debería haber dicho algo esa noche. Debería haberte defendido. Lo que Frank dijo estuvo mal. Y yo estuve mal al reírme. Lo siento. Me quedé con eso por un momento. Una disculpa real. No arreglaba nada, pero era algo. Decidí revisar las redes sociales. Fue un error. Mi padre había publicado en Facebook. Cuando tu propia hija te traiciona y difunde mentiras para destruir tu reputación, te das cuenta de que criaste a un monstruo. Le di todo a Leah, y así es como me lo paga, rezando por guía. Los comentarios estaban divididos. La mitad lo apoyaban. Personas que no conocían la historia completa, diciendo cosas como, la familia debe permanecer unida, y los jóvenes de hoy no tienen respeto. Pero la otra mitad claramente había recibido mi correo electrónico. Frank, vi el video. Eso no eran mentiras. Llamaste a tu hija una vaca lechera mientras ella pagaba tus facturas. ¿Cómo es que ella es el monstruo? No puedo creer que aceptaras dinero de la iglesia mientras tu hija te mantenía. Kenneth también había publicado. Algunas personas harán cualquier cosa por atención. Es triste ver a mi hermana destruir a nuestra familia porque no puede aguantar una broma. Cerré la aplicación. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón estaba acelerado. Esto era más grande de lo que había anticipado. El efecto dominó se estaba extendiendo más rápido y más lejos de lo que había imaginado. Sonó mi teléfono del trabajo. Mi jefa, Patricia. Había olvidado por completo el trabajo en el caos de la mañana. Leah, ¿estás bien? Normalmente ya estarías aquí. Miré el reloj. 8:30 a.m. Se suponía que debía haber estado en la oficina una hora antes. Lo siento mucho. Tuve una emergencia familiar.
¿Puedo trabajar desde casa hoy? Por supuesto. ¿Está todo bien? Lo estará. Gracias por entender. Pasé el resto de la mañana respondiendo mensajes y viendo cómo se desarrollaba la debacle en línea. Más parientes intervinieron. La reputación de mi padre en la comunidad se estaba desmoronando en tiempo real. Personas que lo conocían desde hacía décadas estaban cuestionando todo lo que creían saber sobre él. Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo tomar la llamada. ¿Es Leah? Una voz de mujer, profesional y nítida. Sí. ¿Quién es? Mi nombre es Catherine. Soy la tesorera de la iglesia de San Miguel, donde su padre es miembro. Llamo por algunas discrepancias financieras que hemos descubierto. Se me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de discrepancias? Durante los últimos 3 años, su padre ha estado recibiendo asistencia mensual de nuestro fondo de ayuda de la iglesia. Afirmó que estaba luchando por mantener su casa, que no tenía apoyo familiar, que corría el riesgo de quedarse sin hogar. Basado en la documentación que envió esta mañana, parece que esas afirmaciones eran falsas. 3 años de asistencia, mientras yo le enviaba $2 cada mes. ¿Cuánto? Pregunté en voz baja. No estoy autorizada a discutir montos exactos, pero es significativo. La junta de la iglesia se reunirá esta tarde para discutir el asunto. Pensé que debía saberlo. Después de que colgó, me senté en silencio atónita. No era suficiente que me hubiera usado a mí. También había estafado a su iglesia, tomando dinero de personas que genuinamente querían ayudar, personas que probablemente tenían menos que él. Mi teléfono vibró. Un texto de Fiona. Santo cielo. He estado viendo cómo se desarrolla esto toda la mañana. ¿Estás bien? La llamé en lugar de responderle por texto. Define bien, dije cuando contestó. Buen punto. Esto es más grande de lo que pensábamos. Estaba tomando dinero de su iglesia, Fiona, durante 3 años mientras yo pagaba su hipoteca. Estás bromeando. Ojalá lo estuviera. La tesorera me acaba de llamar. Fiona se quedó en silencio por un momento. Es peor de lo que pensábamos. Sí. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta. Honestamente, no estoy segura. Una parte de mí se siente reivindicada, como si finalmente la gente estuviera viendo la verdad, pero otra parte de mí se siente culpable, como si me preguntara si fui demasiado lejos. Leah, no, escúchame. No fuiste demasiado lejos. Dijiste la verdad. Eso es todo lo que hiciste. Todo lo que está sucediendo ahora, esa es la consecuencia de sus acciones, no de las tuyas. Tenía razón. Pero no lo hacía más fácil de ver. Por la noche, la situación había escalado aún más. La publicación de mi padre en Facebook había sido compartida docenas de veces, pero también las capturas de pantalla de los recibos que había enviado. La gente discutía en los comentarios, algunos defendiéndolo, otros criticándolo. Aparentemente, la iglesia había hecho un anuncio durante su servicio vespertino sobre la malversación de fondos, aunque no habían nombrado a mi padre directamente, pero todos lo sabían. Kenneth me llamó 17 veces. No contesté ninguna. A las 9 p.m. llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Kenneth parado allí, con la cara roja de ira. No abrí la puerta. Leah, sé que estás ahí, gritó. Abre la puerta. Necesitamos hablar. Vete, Kenneth. No puedes esconderte para siempre. Has arruinado todo. Papá podría perder la casa por tu culpa. Podría perder la casa porque no puede pagar su propia hipoteca, le respondí. Ese no es mi problema. Egoísta de mierda. Después de todo lo que papá hizo por nosotros. ¿Qué hizo Kenneth? Dime, ¿qué hizo exactamente además de proveer lo mínimo indispensable mientras me hacía sentir inútil? Hubo silencio. Luego, no lo entiendes. Nunca lo entendiste. Papá estaba haciendo lo mejor que podía después de que mamá murió. ¿Su mejor esfuerzo incluía llamarme una carga? ¿Su mejor esfuerzo incluía usarme por dinero mientras se reía de ello con la familia? Era solo una charla. Verunar. Bashan. Verún. Verún. Entonces, ¿por qué estás tan molesto de que todos lo hayan escuchado? Más silencio. Luego el sonido de él pateando mi puerta. Esto no ha terminado, Leah. Esperé hasta que escuché sus pasos alejarse por el pasillo antes de permitirme respirar. Mis manos temblaban de nuevo. Nunca había escuchado a Kenneth tan enojado. Nunca lo había escuchado tan desquiciado. Llamé a la seguridad del edificio e informé del incidente. Me aseguraron que estarían atentos, que se le pediría a Kenneth que se fuera si regresaba. Esa noche, no pude dormir de nuevo.
Seguí repasando el día, los mensajes de voz. Kenneth en mi puerta. Había querido exponer la verdad, y lo había hecho, pero la verdad tenía dientes, y ahora todos estaban sangrando. La mañana siguiente trajo un nuevo desarrollo que no había anticipado. Mi teléfono sonó a las 7 a.m. con otro número desconocido. Esta vez, era un abogado. Señorita Henderson, mi nombre es Robert Barnes. Represento a su padre, Frank Henderson. Me ha pedido que la contacte con respecto a los materiales difamatorios que distribuyó ayer. Me senté en la cama, de repente completamente despierta. ¿Materiales difamatorios? El video y los documentos financieros que envió a numerosos individuos. Su padre cree que esto constituye acoso y difamación. Está preparado para emprender acciones legales, a menos que usted emita una retractación y una disculpa pública. Casi me río. Todo lo que envié era verdad. Tengo documentación de cada pago. El video provino de mi tío. Las propias palabras de mi padre. Independientemente de la fuente, no tenía derecho a distribuir asuntos familiares privados a una audiencia tan amplia. Ha causado un daño significativo a la reputación y al bienestar emocional de su padre. Amesta. ¿Su reputación? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Qué hay de mi bienestar emocional? ¿Qué hay del daño que él causó al usarme durante años, mientras se burlaba de mí a mis espaldas? El tono del abogado permaneció profesional, distante. Entiendo que está molesta, pero eso no le da derecho a participar en lo que equivale a una campaña de acoso. Su padre está dispuesto a ser razonable. Emita una disculpa y todos podremos seguir adelante. Mumerasina. Dígale a mi padre que si quiere demandarme, que lo haga. Cada palabra que envié era verdad, y tengo pruebas para demostrarlo. No me voy a disculpar por decir la verdad. Señorita Henderson, hemos terminado aquí. Colgué. Mi corazón latía con fuerza. Una demanda. Realmente estaba amenazando con demandarme porque había expuesto su comportamiento. El descaro era casi impresionante. Llamé inmediatamente a Fiona. Contrató a un abogado, dije tan pronto como contestó. ¿Qué? ¿Ya? Le expliqué la conversación. Fiona se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: Está bien, no entres en pánico. Está fanfarroneando. Tiene que estarlo. Si esto llega a los tribunales, todo se convierte en registro público. El fraude de la iglesia, los pagos de la hipoteca, todo. Está tratando de asustarte para que te retractes. Está funcionando. Leah, escúchame. Necesitas tu propio abogado solo para estar segura. ¿Quieres que pregunte por ahí? Sí, gracias. Después de colgar, me preparé para el trabajo, moviéndome mecánicamente a través de mi rutina matutina. Me había tomado el día libre ayer, pero no podía esconderme para siempre. Tenía responsabilidades, proyectos que necesitaban atención. No podía dejar que el desastre de mi padre consumiera toda mi vida. La oficina fue incómoda. Claramente todos habían oído algo. Portland no era tan grande, y los chismes de oficina viajaban rápido. Mi compañera de trabajo Jennifer se me acercó en el almuerzo con una expresión compasiva. Oye, solo quería decir que si necesitas algo, estoy aquí. Vi algo de lo que ha estado pasando en línea. Gracias, dije, sin saber qué más decir. Por si sirve de algo, creo que fuiste valiente. Mi papá era similar, siempre tomando, nunca dando. Ojalá hubiera tenido el coraje de enfrentarlo. Sus palabras me sorprendieron. Siempre había pensado en Jennifer como alguien con una familia perfecta, alguien que no entendería. Gracias. Eso significa mucho. El resto del día pasó en una neblina de trabajo y revisión ansiosa de mi teléfono. Habían llegado más mensajes, algunos de apoyo, otros enojados. Mi tía Patricia había enviado un largo correo electrónico acusándome de destruir a la familia, de ser vengativa y cruel. Tu padre cometió un error, escribió. Pero has exagerado esto completamente. La familia perdona a la familia. Eso es lo que significa el amor. Lo borré sin responder. A las 4 p.m., recibí otra llamada de la tesorera de la iglesia, Catherine. Leah, quería actualizarte sobre nuestra situación. La junta se reunió anoche y hemos decidido buscar el reembolso de su padre por los fondos que recibió bajo falsas pretensiones. También estamos presentando una queja formal en la sede de nuestra denominación. Ya veo. Quiero que sepas que esto no es tu culpa. Simplemente sacaste la verdad a la luz. Lo que tu padre hizo, mentir para recibir ayuda que no necesitaba, eso es su responsabilidad.
Gracias por decir eso. Hay algo más. Varios miembros de la iglesia han expresado interés en iniciar un fondo para reembolsarte los pagos de la hipoteca que hiciste. Se sienten terribles de que estuvieras apoyando a tu padre mientras él también tomaba de la iglesia. Me quedé atónita. Eso es muy amable, pero no espero. No se trata de expectativas. Se trata de hacer las cosas bien. Estaremos en contacto. Después de que colgó, me senté en mi escritorio, abrumada. Personas que nunca había conocido estaban tratando de ayudarme. Extraños estaban viendo mi valor más claramente de lo que mi propia familia jamás lo había hecho. Esa noche, me reuní con la abogada que Fiona había recomendado. Su nombre era Grace, y tenía unos 50 años, con ojos agudos y un comportamiento sin rodeos. He revisado los materiales que me enviaste, dijo, extendiendo documentos sobre su escritorio. Tu padre no tiene un caso. Todo lo que distribuiste era fáctico y documentado. La verdad es una defensa absoluta contra las reclamaciones de difamación. Entonces no tengo que preocuparme por ser demandada. Oh, podría intentarlo, pero no ganará. De hecho, si presenta una demanda, podemos contrademandar por litigio frívolo. Más importante aún, podemos citar los registros de su iglesia para documentar el fraude que cometió allí. ¿Eso ayudaría a mi caso? Ayudaría a establecer un patrón de manipulación financiera y deshonestidad. Probablemente también resultaría en cargos criminales contra él por fraude a la caridad. Asimilé esto. Cargos criminales. Mi padre podría enfrentar consecuencias legales más allá de la simple vergüenza. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Grace. Quiero estar preparada. No quiero demandarlo, solo quiero que me deje en paz. Pero si viene por mí, quiero estar lista. Justo. Prepararé una respuesta a su abogado, dejando claro que estamos preparados para defendernos enérgicamente y contrademandar si es necesario. Eso debería hacerlo pensar 2 veces. Al salir de su oficina, sentí una extraña sensación de claridad. Había estado reaccionando, respondiendo a ataques, defendiéndome, pero ahora estaba tomando el control. Estaba estableciendo límites y dejando claro que no me dejaría pisotear más. Mi teléfono sonó. Tío Gerald. Contesté. Hola, Leah. Soy yo. ¿Tienes un minuto? Supongo. Necesito decirte algo. He estado pensando en esa noche, en la cena y el video. Lo sigo repasando en mi cabeza, y estoy avergonzado. No solo de Frank, sino de mí mismo. Debería haber dicho algo. Debería haberte defendido. ¿Por qué no lo hiciste?, suspiró pesadamente. Honestamente, porque es más fácil seguirle la corriente a Frank que desafiarlo. Siempre ha sido el dominante en la familia, y no estar de acuerdo con él significa convertirse en un objetivo. Pero esa es una excusa de cobarde. Merecías algo mejor. Sí, lo merecía. Llamé porque quiero que sepas que he hablado con Patricia y algunos de los otros. No todos están de acuerdo con lo que hizo Frank. Algunos de nosotros estamos empezando a darnos cuenta de lo mal que te han tratado a lo largo de los años. ¿Empezando a darse cuenta? Les tomó un video y $96 en recibos para darse cuenta. Tienes razón. Lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero quiero que sepas que estoy aquí si necesitas apoyo, y estoy preparado para testificar en tu nombre si esto llega a los tribunales. Me ablandé un poco. Gracias. Eso significa algo. Después de colgar me di cuenta de lo exhausta que estaba. Habían pasado menos de 48 horas desde que envié esos correos electrónicos, y mi mundo entero se había puesto patas arriba. Pero debajo del agotamiento había algo más. Una creciente sensación de poder. Le había tenido miedo a la ira de mi padre toda mi vida. Miedo de decepcionarlo, miedo de perder cualquier pizca de aprobación que pudiera lanzarme. Pero ahora, sin nada que perder, me sentía libre. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Revisé viejos álbumes de fotos, fotos de mi infancia antes de que mi madre muriera. Ahí estaba yo a los 6 años, sonriendo con dientes de leche faltantes. Ahí estaba mi madre, con los brazos alrededor de mí, su sonrisa cálida y real. Había una foto de mi padre, más joven y menos amargado, sosteniéndome sobre sus hombros en un parque. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo había dejado de verme como una persona y había comenzado a verme como una carga? Tal vez no importaba. Tal vez el por qué no era tan importante como el qué. Lo que había hecho, lo que había dicho, lo que estaba haciendo ahora. Cerré el álbum y me fui a la cama, sintiendo finalmente que podría dormir de verdad. El miércoles por la mañana trajo la noticia que había estado esperando y temiendo. Kenneth se presentó en mi lugar de trabajo.
Estaba en medio de una reunión de logística cuando Jennifer llamó a la puerta de la sala de conferencias. Leah, lamento interrumpir, pero hay alguien aquí para verte. Dice que es tu hermano. Se me revolvió el estómago. Dile que estoy ocupada. Lo intenté. Se niega a irse. Se está poniendo un poco ruidoso en el vestíbulo. Me excusé de la reunión y fui a la oficina principal. Kenneth estaba allí, con la cara sonrojada, su postura agresiva. 2 guardias de seguridad estaban cerca, claramente listos para intervenir si era necesario. Kenneth, tienes que irte, dije, manteniendo mi voz nivelada y profesional. No hasta que hablemos. Ya has hecho suficiente daño. Es hora de arreglar esto. No hay nada que arreglar. Dije la verdad, eso es todo. ¿La verdad? Su voz se elevó. Humillaste a nuestro padre. Destruiste su reputación. La iglesia lo echó, Leah. ¿Entiendes eso? Le pidieron que dejara de asistir a los servicios. Ha estado yendo a esa iglesia durante 20 años. Esa es una consecuencia de sus acciones, no de las mías. Está hablando de suicidio. ¿Estás feliz ahora? ¿Es esto lo que querías? Las palabras me golpearon como un golpe físico. Suicidio. Sentí que el color se me iba del rostro. Uno de los guardias de seguridad se adelantó. Señor, voy a tener que pedirle que baje la voz o que abandone las instalaciones. Kenneth lo ignoró, centrado por completo en mí. Me llamó anoche llorando. Dijo que no le quedaba nada por lo que vivir. Eso es tu culpa, Leah. Si le pasa algo, es tu culpa. Encontré mi voz, aunque temblaba. Kenneth, si papá está genuinamente suicida, necesita ayuda profesional. Eso no es algo que yo pueda arreglar. Y no es algo que debas usar como un arma contra mí. Todo estaba bien hasta que decidiste hacerte la víctima. Todo no estaba bien. Estaba pagando una casa que nunca heredaré mientras él me llamaba inútil a mis espaldas. Eso no está bien. El guardia de seguridad se acercó más. Señor, última advertencia. Váyase ahora o llamaremos a la policía. Kenneth me señaló, su mano temblando. Te vas a arrepentir de esto. Cuando esta familia se desmorone, cuando papá lo pierda todo, recuerda que tú hiciste esto. Tú eres la que destruyó todo. Se dio la vuelta y salió furioso. Me quedé allí temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mis compañeros de trabajo habían presenciado toda la escena. Mi jefa apareció desde su oficina, la preocupación escrita en su rostro. Leah, ¿estás bien? ¿Quieres irte a casa por hoy? No, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No, estoy bien. Me gustaría volver al trabajo. Pero no estaba bien. Las palabras de Kenneth sobre el suicidio resonaron en mi cabeza por el resto del día. ¿Estaba mi padre realmente en riesgo de hacerse daño? ¿O era esto otra manipulación? Otro intento de hacerme sentir culpable y retroceder. Llamé a Grace, mi abogada, durante el almuerzo. Está escalando, le dije después de explicar lo que había sucedido. Mi hermano se presentó en mi trabajo. Hizo una escena. Me dijo que mi padre es suicida. Eso es preocupante. ¿Has considerado obtener una orden de restricción contra tu hermano? ¿Eso ayudaría? Establecería un límite legal. Si lo viola, hay consecuencias. También podría demostrar a tu padre y a su abogado que vas en serio con protegerte. Está bien, hagámoslo. Es. Comenzaré el papeleo. Mientras tanto, documenta todo. Mantén registros de cada contacto, cada amenaza, cada intento de manipulación. Después del trabajo, conduje a casa sintiéndome agotada. Mi apartamento siempre había sido mi santuario, pero ahora se sentía vulnerable. Kenneth sabía dónde vivía. Mi padre sabía dónde vivía. Cualquiera de mi familia podría aparecer en cualquier momento. Estaba considerando buscar un nuevo lugar cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. ¿Leah? Una voz de mujer mayor, vagamente familiar. Sí, soy Margaret. Margaret Simmons. Era la mejor amiga de tu madre. La recordaba vagamente. Había estado cerca cuando yo era muy joven. Había visitado a menudo antes de que mi madre muriera. Hola, Margaret. Espero que no te importe que te llame. Obtuve tu número de tu tío Gerald. He estado siguiendo lo que ha estado sucediendo, y necesitaba contactarte. Oh, Stanos Casvira. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Las palabras me sorprendieron. ¿Qué? Estaría orgullosa de que te defendieras,
de que te negaras a ser tratada de la manera en que Frank la trataba a ella. Me senté pesadamente en mi sofá. ¿Qué quieres decir? Margaret suspiró. Tu madre era una mujer maravillosa, pero Frank le hizo la vida difícil. Era controlador, despectivo, siempre la hacía sentir pequeña. Se quedó por ustedes, los niños, porque creía que la familia debía permanecer unida sin importar qué, pero eso la rompió. El estrés de vivir con alguien que la menospreciaba constantemente. La agotó. No lo sabía. Eras joven. Intentó protegerte de eso. Pero Leah, quiero que sepas algo. Unas semanas antes de morir, me dijo que si alguna vez le pasaba algo, que te cuidara. Le preocupaba que Frank te tratara como la trataba a ella. Dijo que eras muy parecida a ella, amable, generosa, siempre tratando de complacer a personas que nunca estarían complacidas. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. ¿Dijo eso? Lo hizo. Y me hizo prometer que si alguna vez necesitabas ayuda, estaría allí. Lamento no haberlo estado. Debería haber mantenido el contacto. Debería haber visto cómo estabas. Pero estoy aquí ahora. Y quiero que sepas que lo que hiciste, exponer la verdad, requirió coraje. Tu madre nunca tuvo ese coraje y le costó. Pero tú sí. Hablamos durante otra hora. Margaret me contó historias sobre mi madre que nunca había oído. Llenó los vacíos en mi memoria. Me ayudó a entender a la mujer que había perdido tan joven. Para cuando colgamos me sentía a la vez más triste y más fuerte. Triste por mi madre por lo que había soportado. Fuerte en el conocimiento de que estaba rompiendo un ciclo, negándome a ser otra mujer aplastada por la crueldad de mi padre. Esa noche recibí un correo electrónico de la iglesia. Habían completado su investigación y determinado que mi padre había obtenido fraudulentamente aproximadamente $48 en 3 años. Exigían el reembolso total y habían remitido el asunto a las autoridades locales para una posible persecución penal. $48. Sumado a los $96 que yo había pagado, eso significaba que mi padre había recibido casi $150 mientras afirmaba ser indigente. Reenvié el correo electrónico a Grace, al tío Gerald, a todos los que habían recibido mi mensaje original. Si Kenneth quería acusarme de destruir a la familia, bien. Pero todos deberían saber exactamente a quién estaban defendiendo. Las respuestas llegaron rápidamente. Más apoyo de parientes que apenas conocía. Más condena de aquellos leales a mi padre. La familia se estaba fracturando a lo largo de fallas que no sabía que existían, pero un mensaje se destacó. Era de mi prima Julia, la hija de Patricia. Leah, ¿podemos vernos? Hay algo que necesito decirte sobre tu papá. Algo que pasó hace años que deberías saber. Me quedé mirando el mensaje. Algo que pasó hace años. ¿Qué más podría quedar por descubrir? Respondí. ¿Cuándo y dónde? Su respuesta fue inmediata. Mañana cafetería en la tercera calle, 10A. Acepté. Luego me recosté y me pregunté qué nuevo infierno estaba a punto de descubrir. El comportamiento de mi padre ya había sido suficientemente malo. ¿Qué más podría haber? Mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró una vez más. Un texto de un número desconocido. Has cometido un gran error. Esto no ha terminado. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Era de mi padre, de Kenneth. ¿De alguien más? Lo reenvié a Grace y a la policía, agregándolo al creciente archivo de acoso. Luego apagué mi teléfono y me acosté en la oscuridad, escuchando cada sonido, preguntándome cuándo vendría el siguiente golpe y desde qué dirección. El sueño no llegó fácil, pero cuando finalmente lo hizo, soñé con mi madre. Estaba de pie en un campo de flores, sonriendo, con los brazos abiertos. Vamos, decía, ya casi terminas. Solo un poco más. Me desperté llorando, pero por primera vez en días, no eran enteramente lágrimas de dolor. También había alivio de que finalmente había encontrado el coraje para dejar de ser la víctima de mi padre. Lo que viniera después, lo enfrentaría de pie. Llegué a la cafetería 15 minutos antes, demasiado ansiosa para esperar en casa. Pedí un café con leche que en realidad no quería, y me senté en una mesa de esquina desde donde podía ver la puerta. Mi mente se aceleró con las posibilidades sobre lo que Julia podría decirme. Era la hija de Patricia, de 28 años, y nunca habíamos sido particularmente cercanas. Nuestras interacciones se habían limitado a reuniones familiares incómodas, donde ella en su mayoría me ignoraba.
Entró exactamente a las 10 a.m., luciendo nerviosa. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que me encontraron, y se dirigió hacia mí, aferrando su bolso como un escudo. «Gracias por reunirte conmigo», dijo, sentándose frente a mí. «¿De qué se trata esto, Julia?» Tomó una respiración profunda. «Necesito decirte algo que sucedió cuando tenía 16 años. Algo que involucra a tu papá». Se me apretó el pecho. «Está bien. Aimen. Mirina. Mirina. Aimen. Mirina. Aimen. Mirina. Mirina». Ese verano, me quedé con tu familia durante 2 semanas mientras mis padres se iban de crucero. Tú estabas en algún programa de verano, así que éramos solo yo, tu papá y Kenneth. Hizo una pausa, sus manos retorciéndose. ¿Tu papá? Me hizo sentir incómoda. Hacía comentarios sobre cómo me estaba desarrollando, cómo me veía en mi traje de baño. Una noche, entró en la habitación de invitados mientras yo dormía, y se sentó en el borde de la cama. Puso su mano en mi pierna y comenzó a subirla. Sentí náuseas. «Julia», grité. Kenneth escuchó y vino corriendo, y tu papá se fue. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Cuando le conté a mi mamá, ella habló con tu papá, y él negó todo. Dijo que había tenido una pesadilla, que estaba confundida. Mi mamá le creyó o fingió hacerlo. De cualquier manera, me dijo que nunca más lo mencionara, que destrozaría a la familia. Lo siento mucho, no tenía idea. ¿Cómo podrías? No estabas allí. Pero Lia, cuando vi ese video, cuando lo vi llamándote inútil, tratándote como basura, me di cuenta de que lo había estado protegiendo al permanecer en silencio, y ya no puedo hacerlo más. Si esto llega a los tribunales, si su abogado intenta pintarlo como una víctima, estoy preparada para testificar sobre lo que me hizo. Increcia es... Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Gracias por decírmelo. Eso requirió coraje. Mi mamá está furiosa. Dice que estoy traicionando a la familia, inventando historias para lastimar a tu papá, pero no estoy inventando nada, y estoy cansada de fingir. Después de que Julia se fue, me quedé en la cafetería otra hora, procesando lo que me había dicho. Mi padre no solo era manipulador financieramente y abusivo emocionalmente. Era un depredador. El hombre que me había criado, a quien había pasado años tratando de complacer, le había hecho eso a una chica de 16 años. Llamé a Grace inmediatamente. «Necesitamos reunirnos. Ha habido un desarrollo». Esa tarde, me senté en la oficina de Grace y le conté todo lo que Julia había compartido. La expresión de Grace se oscureció mientras hablaba. «Esto cambia las cosas», dijo cuando terminé. «Si tu padre emprende acciones legales contra ti y Julia testifica sobre su comportamiento, destruye completamente su credibilidad. Más que eso, dependiendo del estatuto de limitaciones, podría enfrentar cargos criminales por lo que le hizo a ella». «Julia está dispuesta a testificar», me dijo. «Bien. Me pondré en contacto con ella y obtendré una declaración formal. Mientras tanto, voy a enviar una carta al abogado de tu padre, describiendo lo que sabemos. A veces, la amenaza de exposición es suficiente para hacer que la gente se retracte». Salí de la oficina de Grace, sintiéndome a la vez reivindicada y profundamente perturbada. Cada capa que quitaba revelaba algo peor debajo. Mi padre no era solo un mal padre. Era peligroso. Esa noche recibí una llamada del tío Gerald. «Lia, necesitamos hablar de Frank. ¿Qué pasa con él? Está en mal estado. Ha estado bebiendo mucho. No sale de casa. Fui a verlo hoy, y el lugar es un desastre. Está hablando de que le van a embargar la casa, de no tener nada. Él fue quien eligió no pagar su hipoteca, Gerald. Esa no es mi responsabilidad. Lo sé, no te estoy pidiendo que lo ayudes financieramente, pero Lia, es mi hermano. A pesar de todo, estoy preocupado por él. Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que sepas que algunos de nosotros entendemos por qué hiciste lo que hiciste. Patricia no lo entiende. Kenneth tampoco. Pero yo sí. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, tienes apoyo en esta familia». Sus palabras significaron más de lo que esperaba. «Gracias. Hay algo más. Hablé con la compañía hipotecaria. Frank tiene unas 3 semanas antes de que comiencen los procedimientos de embargo. La iglesia está exigiendo que le devuelvan su dinero. Su abogado lo abandonó después de enterarse del fraude de la iglesia. Aparentemente,
representar a alguien en un caso criminal, no es para lo que se había apuntado. Frank está básicamente solo, y es por su propia culpa. 3 semanas, repetí. Sí, no sé qué va a hacer. Le ofrecí ayudarlo a resolver algo, pero solo me gritó y me echó. Después de colgar, me quedé con esa información. 3 semanas hasta que mi padre perdiera la casa en la que había vivido durante 30 años. La casa que mi madre había amado, donde había plantado flores en el jardín y colgado cuadros en las paredes. La casa que yo había estado pagando mientras mi padre se burlaba de mí. Una parte de mí se sintió culpable, pero una parte más grande no sintió nada en absoluto. Él había tomado sus decisiones. Ahora viviría con ellas. A la mañana siguiente, recibí una carta certificada. Era de mi padre, escrita a mano, la caligrafía temblorosa. Leah, te escribo para pedirte perdón. Sé que te he herido. Sé que lo que dije estuvo mal. Te ruego que muestres misericordia. Ayúdame a salvar la casa, y te prometo que las cosas serán diferentes. Te lo compensaré. Por favor, soy tu padre. La leí 2 veces, buscando un remordimiento genuino, cualquier reconocimiento de los años de dolor que había causado. Pero todo lo que vi fue desesperación y manipulación. No estaba arrepentido por lo que había hecho. Estaba arrepentido de haber sido descubierto. Le respondí, manteniéndolo simple. Te perdono por mi propia tranquilidad, no porque te lo merezcas. Pero el perdón no significa reconciliación, y no significa que te rescataré de las consecuencias de tus acciones. Me llamaste inútil, me usaste, cometiste fraude. Esas son tus elecciones, y estas son tus consecuencias. Adiós. La envié por correo esa tarde, y sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Había pasado tanto tiempo buscando su aprobación, su amor, su respeto. Ahora había terminado de buscar cualquier cosa de él. Llegó el fin de semana y finalmente tuve tiempo para respirar. Fiona condujo desde Eugene para pasar el sábado conmigo. Fuimos de excursión al Forest Park. Los senderos todavía estaban húmedos por la lluvia reciente. El aire fresco y limpio. ¿Cómo estás realmente?, preguntó mientras caminábamos. Honestamente me siento libre. Agotada pero libre. Sin arrepentimientos por haberlo expuesto. No. Por todos los años que desperdicié tratando de ganarme su amor, tal vez. No puedes arrepentirte de ser una buena persona, Leah. Así eres tú. No es tu culpa que tu papá no pudiera apreciarlo. Caminamos en un silencio cómodo por un rato, y me di cuenta de que tenía razón. No había hecho nada malo al ser amable, al tratar de ayudar. La culpa recaía enteramente en las personas que se habían aprovechado de esa amabilidad. El lunes por la mañana trajo la confrontación que había estado anticipando. Estaba en el trabajo cuando Grace llamó. El abogado de tu padre me contactó. Bueno, su nuevo abogado. Aparentemente, encontró a alguien dispuesto a tomar su caso. ¿Qué quieren? Están amenazando con presentar una demanda por infligir intencionalmente angustia emocional y difamación. También afirman que orquestaste una campaña para destruir su reputación y sustento. ¿Cuándo es la fecha del juicio? Todavía no hay una. Todo esto es una pose. Quieren que llegues a un acuerdo, que te retractes de todo y pagues daños y perjuicios. Muni nosto. Mira comentes que mira. ¿Cuánto? Están pidiendo $50 y una disculpa pública. Casi me río. $50 después de que él me quitara 96,000 a mí y 48,000 a la iglesia. Sé que es absurdo. He preparado nuestra respuesta. No vamos a llegar a un acuerdo. Si quieren llevar esto a los tribunales, contrademandaremos por los pagos de la hipoteca que hiciste, más intereses y daños emocionales. También citaremos a Julia y a cualquier otra persona que esté dispuesta a testificar sobre su comportamiento. Para cuando terminemos, deseará no haber presentado la demanda. Hazlo. ¿Estás segura? Esto podría ponerse feo. Estoy segura. Estoy harta de tenerle miedo. Grace envió la respuesta esa tarde. Al día siguiente, recibí un mensaje de voz de mi padre. Su voz estaba arrastrada, claramente borracho. ¿Crees que eres tan inteligente, verdad? ¿Crees que has ganado? No lo has hecho. Te vas a arrepentir de esto, Leah. Vas a ver lo que sucede cuando le das la espalda a la familia. Todo lo que has hecho se te va a devolver. ¿Me oyes? Todo. Guardé el mensaje de voz y se lo reenvié a Grace y a la policía. Fue al archivo con todo lo demás. El texto amenazante, el arrebato de Kenneth en el trabajo, el acoso que se había estado acumulando desde que envié esos correos electrónicos. Esa semana,
las noticias locales recogieron la historia. Alguien les había avisado sobre el caso de fraude de la iglesia, y publicaron un artículo al respecto. No nombraron a mi padre directamente, pero mencionaron a un miembro de la iglesia de mucho tiempo, que defraudó el fondo de ayuda mientras recibía apoyo financiero de su hija. No costó mucho que la gente conectara los puntos. La página de Facebook de mi padre explotó. La gente que lo había defendido antes ahora se volvía en su contra. Antiguos amigos comentaban con sus propias historias de veces que él había pedido dinero prestado y nunca lo había devuelto. Veces que había hecho comentarios inapropiados. Veces que había mostrado su verdadero carácter. La imagen que surgió fue la de un hombre que había estado manipulando a la gente durante décadas. Kenneth intentó controlar la narrativa, publicando su propia versión de los hechos. Mi hermana es vengativa y cruel. Está tergiversando los hechos para destruir a nuestro padre, porque está amargada por sus propios fracasos. No crean sus mentiras, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba fuera, documentada e innegable. Las publicaciones de Kenneth lo hacían parecer desesperado y tonto. El jueves, recibí un correo electrónico de la compañía hipotecaria. Habían comenzado los procedimientos de embargo de la casa de mi padre. La primera fecha de subasta se fijó para dentro de 6 semanas. Si no podía reunir el monto total adeudado, más las tarifas, la casa se vendería. Sentí una punzada de algo. No exactamente arrepentimiento, sino una especie de tristeza por lo que podría haber sido. Esa casa había sido de mi madre. Ella la había amado, y ahora se iría. Otra víctima de las elecciones de mi padre. Esa noche, la tía Patricia llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad me pudo. Lía. Su voz era fría. Necesito hablar contigo sobre lo que le has hecho a esta familia. Asimura. ¿Lo que yo he hecho? Dije la verdad. Has destruido la vida de tu padre. Está perdiendo su casa por tu culpa. Está perdiendo su casa porque no puede pagar su hipoteca. No soy responsable de eso. Tú la estabas pagando y dejaste de hacerlo. Sí. Después de que descubrí que me estaba llamando inútil mientras usaba mi dinero, después de que descubrí que también estaba robando a su iglesia, después de que supe lo que le hizo a Julia. Patricia se quedó en silencio por un momento. Julia está mintiendo sobre eso. ¿Lo está? ¿O simplemente te niegas a creer que tu hermano podría hacer algo tan horrible? Frank nunca. Lo hizo Patricia. Y tú lo sabías en ese entonces. Y elegiste protegerlo en lugar de a tu propia hija. ¿Cómo vives con eso? No tienes derecho a juzgarme. No te estoy juzgando. Solo estoy exponiendo hechos. Elegiste a tu hermano por encima de tu hija. Eso es tu responsabilidad. Colgó sin otra palabra. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, y me di cuenta de que no sentía nada. Ni ira, ni satisfacción, solo un vacío donde solía estar mi familia. Al día siguiente, Julia me llamó. ¿Mi mamá te contactó? Lo hizo. Todavía lo está defendiendo. Lo sé. Me dijo que si testifico contra él, ya no soy bienvenida en su casa. Mi propia madre lo está eligiendo a él por encima de mí. Lo siento, Julia. No lo estés. Es esclarecedor. En realidad sé dónde estoy parada ahora. Y Lía. Voy a testificar. Incluso si eso significa perder a mi mamá. Esto termina ahora. Su coraje me dio fuerza. Ya no estábamos luchando solo por nosotras mismas. Estábamos luchando por todos a quienes mi padre había herido, todos a quienes había manipulado, todos a quienes había convencido de que eran inútiles mientras les quitaba todo lo que tenían para dar. El sábado por la tarde, estaba haciendo la compra cuando literalmente me encontré con mi padre. Estaba en el pasillo de licores, con un carrito de compras lleno de cerveza y whisky barato. Se veía terrible, sin afeitar, con los ojos hundidos, la ropa arrugada y manchada. Lía. Su voz era áspera. Asentí en reconocimiento, pero seguí caminando. Él me siguió. Necesitamos hablar. No, no lo necesitamos. Por favor, solo 5 minutos. Contra mi buen juicio, me detuve. ¿Qué? Necesito tu ayuda. Sé que me equivoqué. Sé que dije cosas que no debería haber dicho. Pero soy tu padre. No puedes simplemente dejar que lo pierda todo. Tú te lo buscaste. La iglesia está exigiendo dinero que no tengo. El banco está embargando. Kenneth no me ayuda. Dice que lo avergoncé. No tengo a nadie más. Me tuviste a mí durante 4 años. Me tuviste y lo desperdiciaste. Cometí un error. No, papá. Un error es herir a alguien accidentalmente. Lo que hiciste fue deliberado. Me usaste.
Te burlaste de mí. Robaste a personas que confiaban en ti. Eso no son errores, son elecciones. Su rostro se enrojeció de ira. Después de todo lo que hice por ti, ¿qué hiciste? Proporcionaste comida y refugio, el mínimo requerido por la ley. Nunca me amaste, nunca me respetaste. Me hiciste sentir inútil toda mi vida, y luego tuviste la audacia de lucrarte de mi amabilidad. Eres igual que tu madre, débil, siempre haciéndote la víctima. Las palabras deberían haber dolido, pero no lo hicieron. No, no soy como mamá. Ella se quedó y dejó que la quebraras. Yo me voy. Me alejé. Él me llamó, su voz elevándose, haciendo que otros compradores se quedaran mirando. Esto es tu culpa. Todo lo que sucede es por ti. ¿Me oyes, Lia? Todo esto es tu culpa. Seguí caminando fuera de la tienda, hacia el estacionamiento, hacia mi coche. Mis manos temblaban mientras encendía el motor, pero no de miedo, sino de alivio. Lo había enfrentado. Había dicho lo que necesitaba decir, y me había alejado. Esa noche, recibí un mensaje de Facebook de alguien que no conocía. Fui a la escuela con tu papá. También era un matón entonces. Me alegro de que alguien finalmente se le haya enfrentado. Eres valiente. Llegaron más mensajes. Personas compartiendo sus propias historias de la crueldad de mi padre, su manipulación, su comportamiento arrogante. Surgió una imagen de un hombre que había sido así toda su vida, que había herido a una persona tras otra, y nunca había enfrentado las consecuencias. Hasta ahora. La fecha del juicio se fijó para dentro de 3 semanas. Mientras tanto, la situación de mi padre continuó deteriorándose. El embargo avanzó. La iglesia presentó una queja formal ante las autoridades locales, y un detective me contactó para preguntarme sobre los pagos de la hipoteca que había hecho. Estamos construyendo un caso por fraude a la caridad, explicó. Su padre tergiversó a sabiendas su situación financiera para recibir fondos a los que no tenía derecho. Eso es un delito grave. No Mercesingu. ¿Qué pasa si es condenado? Dependiendo de la cantidad y su historial criminal, podría enfrentar tiempo en la cárcel. Lo más probable es que obtenga libertad condicional y se le exija pagar la restitución. Tiempo en la cárcel. Mi padre podría realmente ir a la cárcel. Una parte de mí pensaba que se lo merecía. Otra parte se sentía incómoda con la idea incluso después de todo lo que había hecho. Fiona me hizo la misma pregunta que Grace. ¿Algún arrepentimiento? No, dije. Y lo decía en serio. Él tomó sus decisiones. Yo solo me aseguré de que todos las conocieran. La semana antes de la fecha del juicio, recibí una carta de Kenneth. Era larga, divagante, llena de acusaciones y súplicas. Afirmaba que yo había destruido a la familia, que era vengativa y cruel, que debería avergonzarme. Pero al final, había una línea que llamó mi atención. Papá no va a superar esto. Espero que puedas vivir con eso. Lo llamé, algo que no había hecho desde que todo esto comenzó. ¿Qué quisiste decir con eso? Pregunté cuando contestó. Sobre que papá no lo superará. Exactamente lo que dije. Se está matando a base de alcohol. Está hablando de acabar con todo. Esto es lo que querías. ¿No es así, Kenneth? Si papá está genuinamente suicida, necesita ayuda profesional. Pero yo no soy responsable de sus elecciones. Tú lo empujaste a esto. No, me defendí del abuso. Hay una diferencia. ¿Y sabes qué? Tú fuiste parte de ello. Te sentaste en esa mesa y te reíste cuando papá me llamó inútil. Has pasado toda nuestra vida menospreciándome para sentirte mejor. Así que no me llames y actúes como si estuvieras preocupado por papá, cuando en realidad solo estás enojado de que tu viaje gratis se esté terminando. ¿Viaje gratis? ¿De qué estás hablando? ¿Pensaste que no lo sabía? Papá me dijo hace años que te ayudó con el pago inicial de tu casa, que ha estado complementando tus ingresos. ¿De dónde crees que salió ese dinero, Kenneth? Mientras yo pagaba su hipoteca, él te estaba dando mi dinero. Silencio. ¿No lo sabías? Dije, entendiendo. Nunca te lo dijo. Eso no le pedí que lo hiciera. No importa. El punto es que te beneficiaste de mi generosidad mientras te burlabas de mí por ello. Eres tan culpable como él. Colgué antes de que pudiera responder. Llegó la fecha del juicio. Me vestí con cuidado, profesionalmente. Grace me encontró fuera del juzgado junto con Julia, quien había aceptado estar allí en caso de que su testimonio fuera necesario. El abogado de tu padre llamó esta mañana, dijo Grace. Quieren llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son los términos? Retiran la demanda por completo. Tú no buscas el reembolso de los fondos de la hipoteca.
Todos se van por su lado. Y los cargos por fraude de la iglesia. Esos son criminales. Siguen adelante independientemente. Lo pensé. Podría terminar esto aquí, irme, comenzar a reconstruir mi vida. O podría seguir adelante. Asegurarme de que cada detalle quedara documentado en los registros judiciales. Asegurarme de que mi padre enfrentara la plena responsabilidad. ¿Qué recomiendas? Le pregunté a Grace. Honestamente, acepta el acuerdo. Ya has ganado. Está perdiendo su casa, enfrenta cargos criminales y su reputación está destruida. Continuar con esto solo te cuesta tiempo y dinero. Miré a Julia. ¿Qué piensas? Creo que deberías hacer lo que es correcto para ti, dijo. Pero Leah, ya lo has expuesto. Ya te has asegurado de que la gente sepa la verdad. Tal vez es hora de dejar que el sistema legal se encargue del resto. Asentí lentamente. Está bien, diles que aceptamos. La audiencia fue breve. Ambas partes reconocieron el acuerdo. El juez desestimó el caso. Mi padre se sentó en la mesa de la defensa, luciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. No me miró ni una vez. Fuera del juzgado, los reporteros estaban esperando. La historia había recibido suficiente atención local como para que quisieran comentarios. Grace me había preparado para esto. Señorita Henderson, ¿cómo se siente con el resultado de hoy?, preguntó un reportero, metiéndome un micrófono en la cara. Estoy aliviada de que haya terminado. Nunca quise demandar a mi padre ni arrastrar esto por los tribunales. Solo quería decir la verdad sobre lo que pasó. Eso es todo lo que siempre he querido. Ina Cero. Su padre enfrenta cargos criminales por fraude a la caridad. ¿Cree que el caso de la iglesia está justificado? Creo que la iglesia tiene todo el derecho de buscar el reembolso de los fondos obtenidos fraudulentamente. También creo que cualquiera que afirme necesitar ayuda debería necesitarla de verdad. ¿Qué mensaje tiene para otros en situaciones similares? Hice una pausa, pensando. Diría que la familia no es solo sangre. Se trata de respeto, amor y apoyo. Y si no estás recibiendo esas cosas, está bien alejarse. No le debes lealtad a la gente solo porque son parientes. Mereces algo mejor que ser utilizada. La entrevista terminó en 5 minutos, pero el clip se emitió esa noche en las noticias locales. Mi teléfono explotó con mensajes, algunos de apoyo, otros enojados, pero había dejado de preocuparme por los enojados. Había dicho mi verdad. La gente podía aceptarla o no. 2 semanas después, la casa se vendió en una subasta. El tío Gerald llamó para decírmelo. Se vendió por más del saldo de la hipoteca. Frank recibirá unos $30 después de las tarifas y los pagos. Eso es algo. Se va a mudar a un parque de casas rodantes en las afueras de la ciudad. Una habitación, bastante deteriorado. Es todo lo que puede permitirse. Sentí esa punzada de tristeza de nuevo, pero la aparté. ¿Cómo está? Sigue bebiendo, sigue enojado, sigue culpándote de todo. No creo que eso vaya a cambiar. Probablemente no. El caso de la iglesia avanzó. Mi padre finalmente se declaró culpable de un cargo reducido y fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y la restitución total de los $48. Estaría pagando eso durante años, probablemente el resto de su vida. Kenneth dejó de contactarme por completo. Patricia envió un último correo electrónico. Espero que seas feliz. Has destruido a esta familia. Lo borré sin responder. Pero otras relaciones se fortalecieron. Julia y yo nos hicimos cercanas, unidas por nuestras experiencias compartidas. El tío Gerald llamaba regularmente, claramente tratando de compensar años de silencio. Incluso algunos de los antiguos amigos de mi padre se acercaron para disculparse por creer su versión de los hechos. 3 meses después de que todo explotara, me ofrecieron un ascenso en el trabajo. Mejor salario, más responsabilidades, una oficina en la esquina con vistas. Acepté de inmediato. Fiona condujo para celebrar conmigo. Fuimos a un buen restaurante, pedimos vino, nos permitimos disfrutar del momento. Por los nuevos comienzos, brindó. Por los nuevos comienzos. Mientras comíamos, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. El dolor, la traición, la exposición, las consecuencias. Había sido brutal. Pero había sobrevivido, más que sobrevivido. Había emergido más fuerte, más clara sobre quién era y lo que merecía. 6 meses después, me encontré con mi padre una última vez. Estaba de nuevo en el supermercado, y allí estaba él, luciendo mayor y más desgastado. Me vio, pero no se acercó.
En cambio, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, con los hombros encorvados, la mirada baja. Lo vi irse y no sentí nada, ni ira, ni satisfacción, ni tristeza, solo nada. Se había convertido en un extraño para mí, alguien que solía conocer. Esa noche, saqué la caja de fotos que había revisado meses antes. Las fotos de mi madre, de la familia que solíamos ser. Pasé mucho tiempo mirándolas, despidiéndome del pasado que había llevado durante tanto tiempo. Luego guardé la caja y saqué mi laptop. Había estado pensando en empezar un blog, compartir mi historia, tal vez ayudar a otros que lidiaban con dinámicas familiares tóxicas. Abrí un documento en blanco y comencé a escribir. Mi nombre es Leah, y estoy aquí para decirte que está bien alejarse de las personas que te hieren, incluso si son familia. Mi padre nunca se recuperó del escándalo. Su reputación en la comunidad quedó permanentemente destruida. Las personas que alguna vez llamó amigos dejaron de hablarle. Su iglesia, a la que había asistido durante 20 años, le prohibió la entrada a los servicios. Pasó su libertad condicional trabajando en empleos de salario mínimo para pagar la restitución, viviendo en una casa rodante deteriorada, bebiendo el poco dinero que le quedaba. Kenneth, furioso por perder el apoyo financiero de nuestro padre, finalmente también cortó el contacto con él. El hijo de oro finalmente había visto la verdad sobre el hombre que había defendido. Mi padre murió solo 3 años después. Insuficiencia hepática. Resultado de años de consumo excesivo de alcohol. No asistí al funeral. Ya me había despedido. En cuanto a mí, construí una vida que era completamente mía. Me mudé a un apartamento mejor con vistas a la montaña. Viajé a lugares con los que solo había soñado. Invertí en mí misma. Terapia, pasatiempos, amistades recíprocas y saludables. Comencé ese blog y creció más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado, conectándome con miles de personas que habían experimentado un trauma familiar similar. Mirando hacia atrás en mi viaje de venganza, no siento culpa ni arrepentimiento. Siento libertad. A veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de permitir que la gente te menosprecie. A veces, lo más amable que puedes hacer por ti mismo es alejarte de aquellos que nunca verán tu valor. Dije la verdad y la verdad me hizo libre.